Señor. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a
Aleluya, gloria a Dios. Bueno, qué bueno es estar delante del Señor esta mañana, ¿sí? Qué bueno es estar delante del Señor. ¿Sí? La semana pasada estábamos hablando sobre la puerta de la fe que se abre a los gentiles, ¿sí? Y esa palabra es muy, pero muy importante, ¿sí? A partir de algunos pasajes en la Biblia, ¿sí? Que se empezaron a abrir caminos, ¿sí? Se empezaron a abrir caminos para los gentiles, ¿sí? Y cómo podemos aprender, cómo podemos entender lo que se nos ha abierto, ¿sí? Porque aunque parece que ya lo entendemos todo y pareciera como que a veces, bueno, incluso más, bueno, ya conocimos a Cristo y ahora, bueno, es como que estamos desarrollando otra cosa, pareciera, pero de pronto nos hemos olvidado del Evangelio, ¿sí? Y esta mañana me gustaría hablar acá en el capítulo número 15, versículos 1 y 2, vamos, la lectura, ¿sí? Pero es todo el capítulo número 15 hasta el versículo número 34, ¿sí? Donde vamos a hablar esta mañana, ¿sí? Y la semana pasada estuvimos hablando sobre, ¿sí? Esa puerta que se había abierto a los gentiles, ¿sí? Cómo ellos habían desarrollado todo esto, ¿no? Y cómo se habían abierto esa puerta de fe, ¿sí? Y cómo ahora los gentiles entraban, ¿sí? Esto era exclusivo, ¿sí? Para los judíos, ¿sí? Pero el Señor los había mandado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, le había dicho el Señor. Y más, era muy claro en el griego, ¿sí? Dice las etnias o etnias, ¿sí? Porque ellos tenían que ir a todo el mundo, pero el judaísmo, el judío, ¿sí? Aunque había sido esparcido, ¿sí? Y aunque habían sido iniciado cosas, ¿sí? Los judíos tenían esta sensación, ¿sí? Y se generaban muchos conflictos con respecto a esto, ya que en el judaísmo lo que se procuraba era que los cristianos nuevos o los cristianos gentiles se hicieran primero judíos y después pasaran a ser, ¿sí? Cristianos. Acá vamos a ver entonces versículo 1 y 2, capítulo número 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Los que venían de Judea, bueno, Judea era Jerusalén y lo alrededor. Fíjense ustedes que lo que era el peso del templo, ¿sí? Lo que decíamos que algunos días atrás hablábamos sobre esto, el peso del templo. El lugar de reunión, ¿sí? Se transformó en un obstáculo para el desarrollo del evangelio que el mismo templo, ¿no? Era el que promocionaba, pero cuando llegó el momento se quedó en el templo. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fíjense ustedes, ¿no? Lo que pasó acá. Hoy vamos a hablar sobre el peso de la ley de Moisés produce tristeza y condenación. El peso de la ley de Moisés produce tristeza y condenación. Bueno, y también vamos a reflexionar sobre esto, sobre las costumbres. Son difíciles de erradicar. Debemos enfrentarnos alguna vez y pagaremos un alto costo para mantener el cambio, ¿sí? Las costumbres son difíciles de erradicar. Las personas se aferran a las costumbres, ¿sí? Y es difícil erradicar una costumbre,
si nosotros no nos plantamos firmemente frente a ella y hemos comprendido bien por qué estamos rompiendo esa costumbre, ¿sí? Entonces, esta mañana vamos a ver, lo primero que vamos a ver acá, el capítulo 15, versículo número 1, dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Bueno, y quiero que miren esto, ¿sí? Porque en el capítulo número 15, en el versículo, ¿no? Versículo 31, ¿sí? Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, ¿sí? O sea, ¿qué les había pasado a los hermanos en la iglesia de Antioquía? Sí, fíjense, yo quiero que ustedes miren esto porque es muy importante. La iglesia de Antioquía había practicado la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Esto de que Dios te favorece. ¿Sí? La gracia de Dios es que Dios te da un favor inmerecido. Y la iglesia de Antioquía, recuerden ustedes que en el primer lugar donde se le llamó cristiano fue en este lugar de Antioquía, ¿sí? Y ahí la gente se había convertido al Señor y habían entrado en un regocijo espiritual tremendo, tremendo. La iglesia de Antioquía tenía un regocijo espiritual tremendo. Pero cuando empezaron a venir estos hermanos de Judea y empezaron a hablarles sobre este tema de si no se circuncidan, ¿sí? Conforme al rito de Moisés o la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos, ¿sí? O sea, ustedes están perdidos, ¿sí? Y entonces, ¿qué ingresó en el corazón de la iglesia de Antioquía? Y acá, por eso Pablo y Bernabé se oponen, porque Pablo y Bernabé, ¿qué es lo que han visto? Que donde entraron a predicar el evangelio y se levantaron los judaizantes, los judíos, los fariseos, ¿sí? Específicamente ahora vamos a ver por qué los fariseos, sí que es una línea dentro del judaísmo, ellos no podían de ninguna manera ser transformados, ni cambiados, ni entrar en el gozo, ni en la alegría de la buena noticia. Y yo creo que hay muchos cristianos hoy que les cuesta mucho entrar en la alegría y en el gozo de algo muy sencillo, que es el perdón de los pecados, ¿sí? Donde se manifiesta toda la gracia del Señor para alcanzar a una persona, salvarla, perdonarla, limpiar toda su vida, toda su historia, ¿sí? Y esto es fundamental para poder entender lo que era el Evangelio. ¿Y qué hace Pablo y Bernabé? Y acá nos vamos a poner acá esto, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, ¿qué es lo que hace Pablo y Bernabé? Se paran firmes. Y esto es algo importante. Fíjense ustedes que recuerden que habían 5 ministerios, ¿se acuerdan ustedes? En Antioquía. Era lo que leíamos en el capítulo número 13, donde decíamos que había en la iglesia en Antioquía, ¿qué habían? Profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y finalmente Saulo. 5, ¿sí? Saulo o Pablo y Bernabé eran los que se oponían. Y los otros 3, ¿qué había pasado? Fíjense ustedes el peso de la ley, lo que genera. Y acá es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, ¿no? Porque el peso de lo legal es lo que anula los ministerios y anula el poder del evangelio, ¿sí? El poder del evangelio no es anulado por lo carnal, no es anulado por lo demoníaco, es anulado por lo legal. Fíjense ustedes qué tremendo. O sea, nosotros deberíamos ser muy cuidadosos y tener una claridad muy grande donde nosotros abandonamos la gracia y nos metemos en lo legal, ¿sí? O en lo que finalmente vamos a conocer en nuestro tiempo y en esta época, lo conductual o la conducta, ¿sí? El tema de la conducta a uno
lo ahoga, ¿sí? Lo limita, porque cuando uno enfatiza la conducta, ¿sí? Pierde la gracia. Ahora vamos a ver esto, cómo se hace, pero Bernabé y Saulo, ¿sí? Lo que hicieron fue oponerse. Fíjense ustedes, tuvieron una discusión y una contienda, no pequeña. O sea, prácticamente se fueron a las piñas, ¿sí? Prácticamente se tomaron y prácticamente se trenzaron. Y yo me imagino en aquella época, cara a cara, los gritos, ¿sí? Se oirían a cuadras por la pelea, ¿sí? Porque no pelearon, porque nosotros tenemos la ilusión de que una pelea espiritual es una pelea suave, así como en las nubes. Pero no fue la pelea de esa manera, fue una pelea cara a cara. Y Saulo y Bernabé estaban discutiendo con estos hermanos que venían de Jerusalén, que eran cristianos también, pero estaban enfatizando la ley y le estaban dando con un caño a los hermanos de Antioquía. Y los hermanos de Antioquía, como el ministerio de Antioquía, por este tiempo sufrió una angustia, fíjense ustedes, por lo legal. Así que lo que nos va a matar a nosotros en lo espiritual no son los temas carnales, no son los temas satánicos, sino son los temas legales. ¿Sí? Cuando la iglesia utiliza la ley, ¿sí? Nos ahogamos, nos sentimos perdidos, no podemos ni siquiera reírnos, entramos en un estado profundo de tristeza. Entonces, ¿qué es lo que se dispuso entonces? La iglesia dispuso, fíjense, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Yo quiero que ustedes miren lo que dice acá, ¿sí? Los ancianos y los apóstoles, o los apóstoles y a los ancianos, ¿sí? ¿Por qué hay apóstoles y ancianos en Jerusalén? ¿No? ¿De cuándo hay ancianos y apóstoles? ¿Se acuerdan ustedes el capítulo donde, en el capítulo número 6, cuando aparece esto de los diáconos? ¿Sí? ¿Quiénes ordenaron los diáconos? ¿Quién gobernó esa situación? Fueron los apóstoles. Bueno, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Sí? Le dijeron a la multitud y le ordenaron a la multitud buscar 7 varones para que pudieran encargarse de esto. Ahí no habían ancianos. Entonces uno dice, ¿cómo llegaron a haber ancianos? ¿Vieron ustedes? O sea, recuerden esto, que también lo legal hace sobregobierno. O sea, hace un gobierno sobre otro gobierno, un gobierno sobre otro gobierno. ¿Por qué? Porque hay muchas apelaciones. ¿Vieron ustedes como en La Nación? ¿Vio? Está el juez, está el que dirige los jueces o el encargado de las situaciones y está la Corte Suprema. O sea, hay un montón de gobiernos. Aparte está el otro gobierno y el otro gobierno. O sea, al final de cuentas, ¿sí? No se sabe quién gobierna, quién hace qué cosa, y entre todos tampoco saben qué es lo que hay que hacer. Y uno desautoriza al otro, y el otro desautoriza al otro, y el otro apela a la autorización del otro. Esto era lo que estaba pasando en Jerusalén. ¿Por qué? Por lo legal. El tema es lo legal. O sea, en lo legal, fíjense ustedes lo que pasó. ¿A qué modelo estaban copiando? Estaban copiando el modelo legal del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía una manera de conducirse. Y en esa conducción se metieron, ¿quiénes? Los hermanos de Jerusalén. O sea que habían apóstoles y habían ancianos. Ahora miren ustedes, cuando ellos van camino a Jerusalén, lo que pasa. Versículos número 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Recuerden ustedes que tanto Fenicia como Samaria estaban afuera de Jerusalén. Bueno, y eso, ¿qué es lo que le producía a los hermanos que estaban en esos lugares, que se habían convertido al Señor? ¿Qué les producía? Los gentiles.
¿sí? Que los creyentes fueran gentiles. A los hermanos le producía gozo. Bueno, y esto era lo que producía. ¿Por qué? Porque Saulo y Bernabé, ¿qué les contaban a ellos? ¿Sí? Cómo la gente se estaba convirtiendo a Cristo y cómo los gentiles estaban viniendo al Señor y eran salvos por la fe en Jesucristo. Y los hermanos que habían sido salvos por la fe y no influenciados por la iglesia de Jerusalén, fíjense, ¿qué tenían? Dice acá la palabra, causaban gran gozo. Entonces la característica de la salvación, ¿cuál es? El gozo. El gozo. Recuerden ustedes esto. El gozo. Y cuando uno que tiene el gozo ve que otro conoce a Cristo y entra en el perdón de los pecados, ¿qué le produce a uno? Le produce gozo. O sea, cuando alguien no tiene gozo, significa que de alguna manera, ¿qué perdió? El perdón de los pecados. O sea, hay algo que le hizo retroceder. Y lo más probable es que tenga que ver con lo legal, tenga que ver con una cuestión legal. Alguien le dijo algo legal. Bueno, incluso nosotros podemos usar las cuestiones espirituales, legalizarlas, o sea, de forma legalista. Y acá es donde vamos a tener que tener mucho cuidado. Dice, pasaban y causaban gran gozo y contaban a los hermanos y los hermanos se gozaban. Ahora vamos a ver qué pasa cuando llegan a Jerusalén. ¿Sí? Versículo número 4. Bueno, al 21, ¿qué vamos a ver? Que Jerusalén no era fácil. ¿Sí? Jerusalén no era Samaria. Jerusalén no era Fenicia. Jerusalén no era Antioquía. Ahí estaban la roca dura. ¿Sí? Ahí estaban los porfiados. ¿Sí? Ahí estaban los que a la ley no le iban a soltar nada. Fíjense lo que pasó, dice. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Bueno, ahora yo quiero que presten atención, porque acá nos va a describir 3 niveles de gobierno, ¿sí? Y acá es donde vamos a conocer que el primero que generó una división eclesiástica, incluso de clero laico, no fue, ¿sí?, el emperador Constantino, sino, ¿saben quién fue? La iglesia de Jerusalén. La misma iglesia donde empezó el avivamiento. Y los hermanos, yo escucho siempre a los hermanos, queremos ser la iglesia de Jerusalén. Esa misma iglesia de Jerusalén fue la primera que elaboró la división entre clero y laico. Miren ustedes, la división entre clero y laico fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y dijeron acá, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, ellos se los cuentan a la iglesia, a los apóstoles y a los ancianos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿no? Y acá entra, ¿vio? O sea, entonces la iglesia de Jerusalén tenía un problema muy grave. Sí, tenía un problema muy grave. La legalidad, la aplicación de la ley les estaba generando ahogo, estaba ahogando la iglesia de Jerusalén. Y los que estaban gobernando, pongan atención, los que estaban gobernando, dice la palabra, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, sin ninguna vergüenza, ¿sí?, sin ningún temor, sin ninguna precaución, abiertamente, ¿sí?, en la iglesia de Jesucristo, donde fueron salvados por gracia y solo por la fe, y así fue como fueron salvados ellos, y esta fue la prédica, y los que se añadieron, cuando dice el libro de los Hechos, que se añadieron sacerdotes también al cristianismo, ellos también fueron salvados por la fe en Jesucristo. Fíjense ustedes, pero ellos no tenían ningún respeto, ninguna deferencia, ninguna práctica de la vida
del perdón de los pecados. Solamente estaban ahí basados en lo mismo que decía el Señor, que un fariseo y un publicano. El fariseo se excusaba, sí, decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Y el publicano decía: sé propicio a mí, pecador. Y decía el Señor: ¿quién de los dos fue justificado? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. Fíjense ustedes que acá otra vez los fariseos estaban en lo mismo, ¿sí? No habían hecho cambio. Y la iglesia cristiana no solamente estaba esto, sino estaba siendo gobernada por la secta de los fariseos. Fíjense dónde terminamos. Yo no quiero ser la iglesia de Jerusalén. Yo no quiero la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Yo quiero la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? La iglesia de Jerusalén es una iglesia influida poderosamente por el judaísmo. Pero miren ahora lo que va a pasar. Dice la palabra, entonces dice: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí? Es necesario. Fíjense ustedes, o sea, estos eran los que por atrás enviaban hermanos a todas las demás iglesias. O sea, había un cogobierno en Jerusalén. Había el gobierno establecido, ¿sí? Apóstoles, ancianos, iglesia, y por otro lado estaban gobernando los de la circuncisión, el partido de los fariseos, que ellos también enviaban sus misioneros, porque ahora vamos a ver cómo son desconocidos ellos en la tarea que van haciendo, porque nadie del gobierno establecido se los indicó. Fíjense lo que dice acá: se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Qué fue lo que hicieron? Estaba la iglesia, estaban los apóstoles y estaban los ancianos. ¿A quién despidieron de la reunión? A la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que discutirlo y había que hablarlo y no sabían dónde o cómo iba a quedar. Fíjense, la iglesia de Jerusalén tenía que tomar una decisión. Ahora miren ustedes lo que va a pasar en este punto. Entonces, el problema judío es que ellos dicen que es necesario la circuncisión, ¿sí? Y guardar toda la ley de Moisés. Y después se añade lo de Cristo, ¿sí? Hoy día también nos quieren alejar del mensaje de la salvación. Hay desde botellitas curativas hasta no permitir que las personas lean la Escritura, ¿sí? O circuncidarlos u obligarlos a guardar las fiestas de los judíos. También están los judaizantes en este tiempo, ¿sí? O sea, desde botellitas curativas, ¿sí? Esto también tiene que ver con lo legal y ustedes van a ver por qué. Porque tiene que ver con cuestiones de la ley, ¿sí? En otro momento, en otra ocasión vamos a hablar de esto. Pero dice la palabra acá, el versículo número 7, ¿sí? Dejaron a la iglesia afuera y empezaron a discutir los ancianos, los apóstoles, Bernabé y Saulo, y los que habían venido con Bernabé y Saulo. ¿Sí? En el versículo número 7 dice: después de mucha discusión. Tristemente también los de la secta de los fariseos y otros también, ¿sí? Parece que no habían oído cuando Pedro habló de su experiencia con Cornelio y cómo Dios lo había tocado a Cornelio y cómo Dios, parece que ellos se habían olvidado o de alguna manera, en alguna forma, habían dejado atrás todo esto y lo habían colocado en un cajón de olvido, completamente de olvido. Entonces no puede ser. Hay algo aquí que está mal. Hay algo que está muy, pero muy mal. Y después de mucha discusión, ¿sí? Pedro se atrevió y se levantó, ¿no? Al fin, Pedro se levantó. Al fin Pedro intervino. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos un Pedro que era de pronto se levantaba y hacía algo? Bueno, este Pedro esperó, tuvo paciencia, sí escuchó, pero yo quiero que pongan atención. Los de la secta de los fariseos estaban hablando. Los ancianos de la iglesia eran de la secta de los fariseos. Pongan atención.
cómo los apóstoles permitieron que la secta de los fariseos se les metiera abajo y condujera a la iglesia, incluso más, enviaran misioneros, porque es lo que hacían, enviaban misioneros ellos. Entonces necesitamos entender esto. Tristemente, los de la secta de los fariseos, ¿sí?, y otros también no habían oído cuando Pedro había hablado de su experiencia con Cornelio. Así que tuvo que ponerse de pie. ¿Y saben lo que volvió a hacer Pedro? Los volvió a evangelizar, ¿sí? Les dijo, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ¿sí? Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Esto le estaba diciendo que por la fe se recibe también al Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por la circuncisión. Eso es lo que le está diciendo. Ahora pues, y ahora viene el desafío de Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense ustedes lo que le dice Pedro. Los está desafiando. ¿Qué le dice a estos fariseos? ¿Sí? Está levantándose Pedro, está corrigiendo la iglesia. ¿Sí? La está corrigiendo porque es necesaria una corrección. Pero miren lo que les dice. Les dice, nosotros no hemos podido llevar el yugo de la ley. Nuestros padres tampoco. Cuando se refiere a nuestros padres, se refiere desde Moisés para adelante. Hasta ahora, dice, ustedes tampoco han podido llevar la ley de Moisés. No se puede llevar la carga de la ley. Y es así, mis hermanos. Por eso ustedes esta mañana que están oyendo este mensaje, o cualquier persona que oiga este mensaje, escuche el Evangelio. El Evangelio es gracia de Dios para perdonar los pecados, para que tus pecados te sean perdonados y puedas volver a empezar y dejes de acusarte y dejes de recibir límite en tu vida y te levantes de tus errores y de tus fracasos y de toda la carga que has llevado, porque eso es lo que hace la ley, la legalidad. ¿Qué produce? Produce destrucción, produce agotamiento, produce cansancio, te desvirtúa. Así que esta mañana, por favor, iglesia, tienes que despertar a esta palabra. No se puede ir con lo legal. Cuando uno lee lo legal y escucha todo lo legal y te salta todo y lo lees, lo miras, si no te pones en Cristo Jesús, ¿sí?, la ley te va a causar un daño terrible. Les dijo a ellos, solo por la fe. Eso es lo que Pedro le dijo a ellos. Solo por la fe han purificado sus corazones. Por la fe se purifican los corazones. Por la fe es que somos aceptos delante de Dios. ¿Sí? Esto era lo que Pedro les estaba diciendo. ¿Sí? No tenemos que poner sobre los discípulos un yugo que nosotros nunca pudimos llevar. ¿Sí? Es la declaración más angustiante de un hombre que habla sobre la ley, Pedro. Su declaración es angustiante. Porque ¿qué significa? Es algo que no podemos llevar. Pedro, ¿qué está diciendo? Desde mi niñez me enseñaron la ley y desde mi niñez yo rompí esa ley. Nunca pude llevar la ley. Nunca pude ser el hombre de la ley. Nunca pude andar en esa ley. Y cuando yo miraba a mis padres y cómo ellos se portaban con la ley y cómo ellos andaban con la ley, yo veía cómo ellos se angustiaban en guardar las lunas, en guardar los días de reposo que nos ordenaban, en hacer todo lo que la ley decía. Mi alma, mi espíritu no podía llevarlo. Eso es lo que está diciendo Pedro.
en una angustia, una declaración angustiante, y así debería ser para nosotros la ley, una declaración angustiante para venir a Cristo Jesús. Esta mañana ha de ocurrir en tu vida algo tremendo. Mira por favor, entonces, en el versículo número 11 les dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es así. ¿Sí? Jerusalén escucha la voz del Señor. Escucha la voz del Señor. Eso es lo que le estaba diciendo Pedro a todos los de Jerusalén. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ellos también son salvos por la fe, nosotros también. Todos entramos por la puerta de la fe. Esto es tremendo. Jerusalén, escucha lo que el Señor dice. Es por la fe, no es por la ley, es por la fe. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y ahí oyeron a Bernabé y a Pablo, porque lo habían oído, pero así nomás. Pero ahora lo escucharon, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahí comenzaron a oír y empezaron a entender y empezaron a darse cuenta. Al oír, empezaron otra vez a entender el Evangelio. Fíjense lo que produjo el Evangelio cuando la multitud de ancianos y los apóstoles empezaron a oír el Evangelio. ¿Qué les pasó a ellos? Empezaron a escuchar y a alegrarse. Empezaron a oír, empezaron a entender el Evangelio. Empezaron a entender el Evangelio. Y cuando ellos callaron, ¿quiénes callaron? Bernabé y Saulo, dejaron de contar. Fíjense ustedes, ahí apareció Jacobo. Jacobo respondió diciendo, escuchen ustedes lo que dice Jacobo. Varones hermanos, oídme. ¿Quién era Jacobo? Era el hermano de Jesús. ¿Y con calidad de qué estaba ahí el hermano de Jesús? De anciano. Era uno de los ancianos de Jerusalén. Y en calidad de anciano ahora está hablando. Pero fíjense, pongan atención, porque este anciano, ¿qué hace? Va al Antiguo Testamento para recordar que en la ley de Dios también está escrito que esto va a ser de otra manera. Fíjense lo que dice. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Versículo 15. Ahora el 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué dice el anciano? Dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No más que eso. Una sola cosa, un poquito, nada más. ¿Por qué? Porque esto es necesario. Pero mire, dice la palabra, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Volvieron a reunirse ahora con toda la iglesia, con una decisión, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Los envían, ¿sí? Dicen, vamos a enviarlos a ellos y escribir por conducto de ellos. Si escribieron una carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ¿vieron? Ahí están los misioneros de la secta de los fariseos y de la circuncisión. No les dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Fíjense ustedes, con la ley de Dios lo estaban perturbando, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Pero no crean que esto termina acá. Aunque fue escrito, aunque tomaron una decisión, los fariseos fueron para atrás. La secta de la circuncisión fue un poquito para atrás y después siguieron enviando misioneros. Siguieron en la misma. Entonces dice la palabra, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. ¿Sí? Ahí apareció Pablo, Bernabé, ¿sí? Silas, Judas, y dice la palabra, y Judas, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Fíjense ustedes, era necesario otra vez predicarle el evangelio a los de Antioquía. A los de Antioquía había que predicarles el evangelio. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. ¿Qué estrago habían hecho los de la secta de los fariseos en una iglesia de Antioquía? Ahí estaba Bernabé, Pablo, ahí estaban los grandes ministros del Señor, pero ¿qué había pasado? Fíjense ustedes, la ley se mete por abajo. Se metió por abajo y le había causado a la iglesia una tristeza profunda. De tal manera, dice, que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Silas quería quedarse ahora porque se dio cuenta de algo. ¿De qué creen ustedes que se dio cuenta Silas? Que los hermanos de Jerusalén eran muy porfiados, pero muy porfiados. ¿Sí? Y estaban los de la secta de los fariseos que eran muy influyentes con el tema de la ley. Y Silas se dio cuenta de algo, que era tiempo de hacer un cambio en su vida, hacer un cambio grande en su camino. ¿Sí? Y después esto lo vamos a ver, qué oportuno es Silas y cómo él obedece a un deseo, a algo que está en el corazón de él y lo prepara para la próxima etapa. Hermanos, no podemos entrar en la próxima etapa basados en la iglesia de Jerusalén, en el legalismo. Yo quiero esta mañana animarte, si estás triste, si porque cometiste un pecado, porque cometiste un error, porque fracasaste, porque te has sentido que no vales nada. Te sentiste que todo lo que has hecho no sirve de nada. ¿Sí? Y alguien ha venido y te dijo o te hizo sentir, o incluso alguien de afuera del mundo te dijo, vos sos cristiano. Vos sos ese cristiano. Fíjense ustedes que la legalidad la pueden usar los no cristianos, que son de la secta de los fariseos, también esos, ¿sí? Porque son los fariseos, no solo están adentro de la iglesia, sino también afuera, y son algunos mundanos que se especializan en acusar a los cristianos de sus errores y decirle, vos sos cristiano, para que los cristianos sientan que no sirve de nada. Pero esta mañana quiero ser como Silas,
y como Judas y decirte esta mañana, consuela tu corazón. Consuela tu corazón porque hay un Dios que perdona los pecados por la fe en Jesucristo. Hay un Dios que te perdona los pecados por la fe en Jesucristo. Así que ya está llegando ese tiempo. Ya llegó esa hora. Ahora es ese día. Este es el momento. Este es el momento de consolarte. Este es el momento de una consolación espiritual especial. Es una consolación especial. Ahora está viniendo esa consolación. Quiero usar este tiempo, como lo usaba Silas y como lo usaba Judas. Yo quiero usar ese tiempo. No quiero ser el predicador que predicaba la secta de los fariseos con un legalismo encima, con un dedo acusador sobre los errores, los defectos, la falla de las personas. No quiero ser eso. Quiero ser un Judas, un Silas, profetas que decían, anímense, el Señor perdona los pecados, no por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Ahora mismo, en este mismo momento de esta mañana que me estás oyendo, sí, ahora es el momento de recibir perdón de pecados. Recibe perdón de pecados, recibe limpieza de los pecados, recíbelo. Este es el momento, es el gran momento de tu vida. Aleluya, Señor, esta mañana, muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias, Señor, por traer a las personas hacia ti. Gracias. Gracias, Señor, por traerlos. Gracias. Gracias, Señor, por perdonar los pecados. Gracias, Señor, porque esta mañana, en tu nombre, Señor, no queremos la secta de los fariseos. No queremos la secta de la circuncisión. No queremos, Señor, ninguna cosa, Señor, que reemplace lo que tú eres. No queremos ninguna cosa que reemplace quién eres. Señor, esta mañana, nosotros en el nombre de Jesucristo queremos recibir el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Queremos recibir el perdón de todo pecado. Queremos recibir perdón de pecados. Queremos recibir limpieza de pecados. Porque tú eres nuestro Dios. Señor, queremos alejarnos de toda persona que ha señalado y nos ha aborrecido y nos ha dicho, tú eres ese cristiano. Queremos decir esta mañana, Señor, tú eres el que perdona pecados. Tú eres, Señor, el que escuchas la oración de aquellos que te clamamos, de aquellos que sentimos, Señor, que no podemos. Aquellos hermanos que han fracasado esta mañana. Aquellos hermanos que han fracasado terriblemente. Y de alguna manera, Señor, han sido asusados. Han sido oprimidos. Señor, han sido, Señor, descalificados. Pero esta mañana, Señor, queremos correr a ese encuentro y decir, Señor, tú no descalificas, tú no echas. El que viene a mí, yo no le echo afuera. Señor, esta mañana, ayúdanos. Ayúdale a mi hermano, ayúdale a mi hermana, ayúdale esta mañana a aquellos que están ahí, Señor, diciendo, Señor, es que no me puedo olvidar. Y tal vez, Señor, se ha hecho una amargura, un rencor, un resentimiento contra alguien que usó lo legal, que usó la ley, usó las cosas legales, usó los tiempos de legalidad, incluso, Señor, y nos destruyeron nuestra confianza en ti. Pero esta mañana volvemos a la dignidad de Cristo. Volvemos a la posición que en Cristo Jesús nos fue dada. Y vamos a recobrar esta mañana el gozo y la alegría. Vamos a recobrar el gozo y la alegría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras tú continúas en oración y
en clamor, y en clamor grande, grande, grande. Y te atreves esta mañana a abandonar Jerusalén, la que tiene que ver con la legalidad, la que tiene que ver con esa ley pesada que ni ellos ni sus padres pudieron llevar. No lo pudieron hacer, ya que esos primeros padres que salieron de Egipto, ¿sabes dónde quedaron? En el desierto. No pudieron llevar la ley. Nunca la pudieron llevar. No hay justo ni aun uno. No pudieron llevar, con la ley no se puede. Pero en la gracia, en la fe de Cristo, es posible. Esta mañana, si tú recibes esto, va a venir gozo, gozo sobre tu vida. Aleluya. Gracias,
esta mañana que aquellas personas que están escuchando, que están poniendo atención, que están en un momento donde su corazón está volviendo por la fe hacia ti, y se están atreviendo, y te estás atreviendo esta mañana a tomar decisiones. Te estás atreviendo esta mañana a confiar. Te estás atreviendo a dejar atrás y levantarte como aquel hombre ciego que estaba envuelta en una frazada, en algo que lo cubría, y cuando le dijeron levántate, te llama, él dejó atrás lo que lo cubría. Y si lo que te cubre esta mañana tiene que ver con esta cuestión de la legalización, con este tema del perfeccionismo, con este tema del dolor, del rencor, de aquellas cosas que te han herido tanto, pero si te atreves por la fe, ¿sí? Por la fe, acordate de esto, es por la fe. ¿Sí? No esperes que llegue el día que nos reunamos para que alguien te toque o alguien te toque de alguna manera, no. Ahora recíbelo por la fe, tómalo por la fe y llena tu boca de alabanza. Y sé esta mañana una persona que está perdonada, que está limpiada, ¿sí? Que se atreve a partir de ahora a no mirar atrás y va delante de su maestro y le dice: maestro, perdóname, Señor, ahora perdóname todo y lo voy a aceptar y no voy a mirar atrás. ¿Sí? Este es el momento, ¿sí? Que Dios, que perdona pecados. ¿Quién es el que perdona pecados? ¿Quién es el que perdona pecados? Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que esta mañana, ¿sí? Tómate de esta palabra y cómela, ¿sí? Y acéptala y abandona ese estado de depresión, de dolor, de fracaso y de tristeza. Levántate esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga muchísimo, ¿sí? Que Dios te bendiga muchísimo, ¿sí? Te mandamos un gran abrazo, ¿sí? Este es un buen momento de quedarte delante de tu Dios. Aleluya. Iglesia Bautista Restauración y Vida, una iglesia 100%. Bienvenidos a nuestro culto online, como todos los domingos a las 10 horas. Si querés volver a ver las prédicas y los devocionales diarios, conectate con nuestra iglesia online. Encontranos en nuestra página web www.ribiglesiaglobal.com, donde puedes ver todas las grabaciones y también los cultos en vivo, o en Facebook como Iglesia 100%, y también en nuestro canal de YouTube, encontrarnos como Restauración y Vida Online. Además, te invitamos a escucharnos las 24 horas en nuestra radio online, donde puedes escuchar los devocionales a las 9:30 horas, a las 12 horas y a las 21 horas. Y podés revivir las prédicas de todos los domingos, todos los días a las 18 horas y a las 22 horas. Descarga desde tu celular la app disponible en Google Play y llévala todos los días las 24 horas con vos.